Bueno, para algún memorioso, la última vez que yo prediqué, no sé si se acuerda alguien, yo estuve hablando de un encuentro de Jesús con Natanael. ¿Se acuerdan? ¿Alguien se acuerda? Cuando dice, sí, cuando estaba bajo la higuera, yo ya te vi, ¿se acuerdan? Ese día estábamos hablando que siempre que Jesús, o que mejor dicho, que alguien se encuentra con Jesús, algo pasa. Hay un milagro. Y hablábamos de varios factores que había en esos encuentros, ¿no? Hablábamos de una multitud, de alguien que sobresalía de la multitud, que era el que tenía el encuentro con Jesús. Hablábamos de aquellos criticones que nunca faltan. Hablábamos de una orden que siempre Jesús da y que cuando esa orden se cumple, se desataba el milagro. ¿Se acuerdan todo eso? Bueno, aquí hay otro encuentro de Jesús. Entonces, Jesús lo cuenta así, cuando le vi a Leví. Vamos a ver, esto es, ¿qué es? Mateo, ¿no? No, es Lucas. Lucas 5, verso 27, dice así: después de estas cosas, salió Jesús y vio a un publicano llamado Leví, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme. Y dejándolo todo, se levantó y le siguió. Y Leví le hizo gran banquete en su casa, y había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban a la mesa con ellos. Y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos, diciendo, ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Respondiendo Jesús les dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Hasta ahí, ¿no? Sí. Un encuentro interesante, como todos los encuentros de Jesús. Dice que este hombre es un publicano. ¿Qué es un publicano? Yo cuando no me enteraba de nada, yo entendía republicano. Lo relacionaba con los romanos, que ellos fueron los inventores de la república, y yo lo relacionaba con eso, con que era romano. Sigo sin enterarme de nada, pero esto ya lo aprendí. Publicano. Un publicano era un recaudador de impuestos. Y es muy interesante el dato. ¿Por qué? Porque son judíos. O sea, Leví es un judío. Lo que pasa es que en ese momento Israel está bajo el dominio de Roma. Y estas personas, o sea, Leví y todos los demás publicanos, eran gente del pueblo, pero que se transformaban en recaudadores de impuestos. Un empleado público, digamos así. Pero es que era una cuestión curiosa, era un negocio para esa persona. ¿Por qué? Era como si fuese una ¿cómo se dice esto cuando uno crea muchos negocios? Como si fuese una franquicia de Roma. Eso era el negocio de este hombre. ¿En qué consistía esto? Vamos a suponer, yo soy el publicano de Xàtiva. Entonces le digo al altísimo Pedro Sánchez, Pedro Sánchez, ¿cuánto esperas recaudar de esta ciudad? Entonces Pedro Sánchez me dice, bueno, yo que soy tan guapo, espero recaudar 5.000 euros al mes. Bien, 5.000 euros. Entonces yo, como publicano de Xàtiva, saco 5.000 euros del bolsillo y se los doy a Pedro Sánchez. Entonces voy a cobrar los impuestos a los de Xàtiva. Ahora, ¿dónde está mi negocio? En cuanto yo les cobre a los de Xàtiva. Entonces, ese era el negocio de los publicanos. No cobraban lo que le habían cobrado a él en Roma.
sino que cobraban mucho más. Quizás sacaban 2, 3 veces o más lo que habían pagado. Y claro, ¿y cómo lo hacían a esto? Porque el negocio ida y vuelta entre Roma y el publicano era: tú me das ese dinero y yo te pongo los soldados para que tú puedas encargarte de cobrar. Entonces no era una cuestión de, por favor, vengo a pagar el impuesto. No, si no paga el impuesto, los soldados romanos se encargaban de cascarlo. Entonces ellos cobraban lo que les daba la gana. Por eso los publicanos eran gente rica. Entonces, ¿cómo los mirarían los demás? Mal. Hay varias ocasiones en el Nuevo Testamento en el cual, cuando se habla de lo último, se habla de publicanos y pecadores, porque eran odiados. Claro, eran gente que habían traicionado a su patria, traicionaban a su pueblo, porque se vendieron a los que los estaban oprimiendo, y no solamente que se vendieron a eso, sino que encima los oprimían ellos más todavía que los opresores. Entonces eran gente odiada, gente repugnante para el común del pueblo. Ese es Leví. Es interesante lo de Leví. En los otros evangelios es donde aparece Mateo. El evangelio de San Mateo, Leví escribe un evangelio, el primer evangelio es el de Mateo, ese es Leví. Y él escribe y él se pone Mateo, no pone Leví. ¿Por qué? Porque hay mucho significado en los nombres. Mateo, no sé si lo sabes, significa regalo de Dios. Es un nombre muy bonito, es un nombre precioso, regalo de Dios. Entonces, claro, si a mí me dicen el cabezón, o si a mí me dicen el gordo, si yo escribo mi libro no voy a decir yo el cabezón, no voy a decir yo el guaperas. ¿Ah? Claro. Entonces Mateo dice Mateo. Pero Lucas le llama Leví, su nombre. Mateo quizás tendría 2 nombres, no lo sé cómo es la historia esa, no lo sé. Pero la cuestión es que él se llama Leví también. Y Leví es un nombre histórico entre los judíos. Se van al principio del pueblo, las 12 tribus, ¿se acuerdan? Hay una que se llama la tribu de Leví. Son los hijos de Israel, que antes se llamaba Jacob. ¿Sí? Jacob tenía 2 mujeres. Picarón. Tenía 2 mujeres. Una era la que él amaba, pero esa mujer no podía darle hijos. Y después estaba la otra, Lea, que esa sí que le daba hijos. Pero claro, esa mujer quería el amor de su esposo, pero no lo recibía, era la otra a la que amaba. Entonces tuvo un hijo y le llamó Rubén. El hijo mayor se llamó Rubén, que significa Dios que ve, porque dice Dios que ve mi problema va a atenderlo y me va a ayudar para que mi marido me ame. Y Jacob amó a Rubén, pero no amó a Lea. Entonces Lea dice, pues vamos al segundo intento. Y viene Simeón. Simeón significa Dios que oye. Dice, Dios va a oír mi ruego y va a hacer que mi marido me ame. Y Jacob amó a Simeón, pero no amó a Lea. Dice Lea, no hay 2 sin 3. A la tercera va la vencida, ya de ahí venía el dicho. Mentira, esto no. Entonces dice, cuando nace el tercer hijo, dice, con este hijo voy a atar a mi marido.
Eso de las mujeres teniendo hijos para atrás al marido, eso me suena de poco actual, ¿no? Pero eso pasaba en aquella época. Entonces le llamaré Leví, que significa atado. Ese es el significado de Leví, atado. Entonces, claro, por eso Mateo, ¿qué prefiere? En vez de ser atado, prefiere ser regalo de Dios, ¿no? Pero es interesante el uso del nombre aquí. El publicano, Leví, el atado. Y dice el pasaje que hemos leído que estaba sentado al banco de los tributos, estaba en su faena, en el banco, ¿no? Para él el banco era una mesita ahí donde venían estos a pagar. Estaba sentado Leví. Están las dos palabras juntas, dice Leví sentado. Casi que suena a que estaba atado al banco de los tributos. Y si uno piensa en la historia, lo más probable es que estaba atado. Imagínense saber que si me dedico a esto, me va a odiar todo el barrio, toda la ciudad, todo el país. Me van a maltratar, me van a aislar. Los publicanos solamente se juntaban entre ellos. ¿Por qué? Para los romanos eran miseria, porque eran judíos. Y para los judíos eran miseria porque se vendieron a los romanos. Entonces, no podían tener más amigos que ellos mismos. Eran lo único con lo que se juntaban. Entonces, ¿qué lleva a este hombre a hacer esa faena que sabe que el resultado va a ser ese? El amor al dinerito. Entonces, es muy probable que estaba atado a ese dinero. Si no, ¿qué otra razón hay para decir que me desprecie todo el mundo? Pero yo tengo mi Ferrari ahí en la puerta, yo tengo mi palacete, porque estaba atado al dinero. Y de ahí viene lo de Leví. Y viene, Jesús se encuentra con él. No hay diálogo. No hay diálogo, es curioso. Por ejemplo, en el ejemplo de Natanael, dice, ahí viene un judío verdadero. Y Natanael, ¿y cómo sabes que yo soy un judío verdadero? Sí, porque te vi, hay un diálogo. Con los pescadores le dice, síganme y les haré pescadores de hombres. Y aquí solamente hay una palabra de Jesús. Y Mateo no dice nada. Sígueme. Y dice el verso, dejándolo todo, se levantó y le siguió. Qué curioso, ¿no? Qué curioso. Un hombre que está atado al dinero, a su negocio, que está feliz, no sé, ¿no? Eso no lo sabemos cómo está. La cuestión es que él sigue haciendo eso. Está atado a eso y solamente una palabra de alguien le hace abandonar todo. Lo dejó todo. Claro, esto es imaginación. Esto es imaginación, porque no lo dice. Pero antes de la palabra, tiene que haber una mirada. Una mirada. Y esa mirada tiene que ser la que produce el cambio. Porque no hay palabras. No hay palabras. Y ahí también podemos entender cómo sería la relación. Claro, Jesús es un rabí. Es una persona importante en ese momento. ¿Y cómo mirarían los judíos a esta persona? Con odio, con maldad, deseándole lo peor, una mirada agresiva. Si tuviese mano en los ojos, lo cogen del cuello. Así lo mirarían. Sin embargo, ¿cómo sería esa mirada de Jesús? El amor solamente en una mirada, para que él pueda entender y pueda decir, dejo esto que me tiene atado, lo dejo todo y me voy detrás de este hombre. Solo la mirada.
dejó ver el amor de Jesús por él. El hecho de, eso también hablábamos ese día, del tema del sígueme. Era cuando los judíos iban haciendo estudios de la ley, de todos los libros de su religión. Esos eran los estudios para ellos, la escuela. Y cuando llegaban a un nivel, digamos, vamos a decir, acaban la secundaria, solamente los elegidos iban a la universidad. Entonces los maestros, que eran los máximos, decían, sígueme, sígueme, sígueme. ¡Wow! Y esos eran los que iban a la universidad. Eso es cuando, por ejemplo, cuando Pablo escribe, que dice que él estuvo a los pies de Gamaliel. ¡Oh! El maestro Gamaliel, lo máximo. Y aquí, este sígueme de Jesús tiene ese significado. Cuando todos lo odian a él, cuando todos lo desprecian, viene este maestro, este rabino, y le dice, sígueme. El amor de Dios derramado sobre esa persona específicamente. Y Leví dice que le hace un gran banquete en su casa. Un gran banquete. Y ahí viene uno de los elementos que siempre están en los encuentros, la muchedumbre. Dice que ahí había mucha gente. Pero ella es interesante. Dice, había mucha compañía de publicanos. ¿Ven? Se juntaban entre ellos solamente. Publicanos y otros. Que después, cuando vienen los criticones, el otro elemento, los escribas y los fariseos, dice que murmuraban y le decían a los discípulos, ¿por qué coméis con publicanos y pecadores? Ahí estaba la chusma, podemos decir así, la chusma del barrio en esa casa. Los despreciados de toda la ciudad, esos son los que estaban juntos ahí con Jesús. Y Jesús con ellos. Qué curioso, ¿no? Qué curioso. Jesús se fue con la chusma. Siempre estaban estos criticones, los escribas, los fariseos, y siempre se iban planchados. No sé para qué insistían, cada vez que iban Jesús les daba un planchazo. Y aquí le dice Jesús una respuesta. Los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Vamos a decir, sanos y enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Jesús aquí está hablando, por eso hago el gesto, para que Jesús se está poniendo a la altura de ellos en la respuesta. Claro, esa casa está llena de chusma, de gente despreciable. Los demás somos los buenos. ¿Cómo que decía aquel? Españoles de bien, ¿verdad, Vicente? Eso eran los israelitas de bien, eran los que estaban fuera. Y los que estaban ahí dentro, era Podemos. Fuera. La chusma estaba ahí, los despreciables. Y Jesús habla en ese nivel. ¿Por qué quiero decir esto? Porque también está hablando de una diferenciación de altura. Porque está diciendo sanos, los buenos, los que están buenos, y los enfermos, los que están por el piso. Los justos son los que van erguidos, y los pecadores son los que van arrastrándose. Jesús está hablando de una diferencia de altura, pero claro, casi que es una ironía de Jesús. Es una ironía de Jesús. ¿Quién no necesita de Jesús? Nadie. Dice la palabra de Dios, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos, dice la palabra de Dios,
todos. La palabra de Dios acostumbra a que cuando dice todos, significa todos. Todos. Entonces, ¿por qué Jesús dice los enfermos y los sanos, y los justos y los pecadores? Porque se está poniendo a su manera de ver. Le está hablando desde su punto de vista. Para ustedes estos son la chusma y ustedes son los buenos. Entonces yo he venido a salvar a los que se sienten chusma. Si tú te crees bueno, no necesitas de mí. Tú crees que no necesitas de mí. Pero todos necesitamos de Jesús. Entonces Jesús aquí está hablando desde un punto de vista humano, desde el punto de vista humano de esta gente que está criticando ahí y que está diciendo, ¿por qué te juntas con esos que son una basura? Muchas veces se habla de gentiles. Siempre se suaviza, ¿no? Lo de gentiles son los no judíos. Efectivamente, gentil están los judíos y los gentiles, todos los demás. Pero en realidad la acepción de gentil es basura. Es curioso porque nosotros usamos, es algo positivo, ¿no? Es decir, mira qué gentil es este hombre. Qué gentil es este hombre. Pero ellos decían, qué gentil es este hombre. Qué basura. Basura, gentiles, pecadores, publicanos. Todo eso era la escoria. Estaba a un nivel inferior. Ellos eran los buenos. Entonces, a eso es que Jesús está diciendo, yo no vengo a buscar sanos. Digamos, si fuesen las palabras justas serían, yo no vengo a buscar a los que se creen sanos. Yo los vengo a buscar a los que humildemente reconocen que me necesitan. Porque la verdad es que todos le necesitamos. Pero Él está para los que reconocemos que le necesitamos a Él. Hay una cuestión de altura. ¿Por qué digo que Jesús se está poniendo a esa altura? Yo me había imaginado un dibujito, pero al final no lo he hecho. Imagínense, yo soy arquitecto. Imagínense un edificio, un cuadrado de 20 metros por 20 metros y 3 plantas, ¿no? 3 plantas son 9 metros. Al lado, un edificio de 20 metros por 20 metros, pero que tiene 10 plantas. Son 30 metros. Entonces, si yo estoy aquí y tengo allá los 2 edificios, yo veo claramente que uno es más alto que el otro. Ahora, nosotros los arquitectos, cuando miramos desde arriba, le llamamos vista de planta. Imagínense, si yo miro desde arriba, yo veo 2 cuadrados de 20 por 20. A menos que esté dibujada la sombra que eso echa, yo no veo alturas. Yo veo 2 cuadrados iguales, ¿no? Y cuanto más arriba me vaya, pues cada vez veo menos. La visión de Jesús, o la visión de Dios, es desde arriba. Entonces la visión que Él tiene de nosotros es exactamente igual. De los sanos, de los enfermos, de los justos, de los pecadores, Él nos ve a todos exactamente igual, porque Él nos ve desde arriba. Esa costumbre que hemos tenido siempre de dar categoría de pecados, esa es una cuestión humana. Ah, no, este ha engañado a su mujer. ¡Ay, qué pecador! Este ha dicho una mentirijilla. Bueno, una mentirijilla piadosa. Altura, ¿no? Nosotros ponemos alturas. Este es más bueno que el otro, Pues Jesús nos ve exactamente igual, porque nos ve como los 2 cuadrados de los edificios desde arriba. Y hay un pasaje en Filipenses, interesante, Filipenses 2,
está hablando de Jesús, dice, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Este hombre, por decirle de una forma, a Jesús, es Dios. Es Dios. Y dice la palabra, claro, nos veía desde allá no sé dónde. Y dice la palabra que no estimó ser igual a Dios, no tuvo problema. Empezó a bajar. Yo vi un vídeo espectacular que hizo alguien con el Google Maps Hay una chica que está acostada en el piso y está como si tuviese la cámara ahí y empieza a irse hacia arriba. ¿Lo vieron? Empieza a irse hacia arriba y cuando está a 1 metro, cuando está a 100 metros, cuando está a 1 kilómetro, y bueno, de pronto ya se ve la Tierra y se va más lejos y ya se la ve la Luna al lado de la Tierra y se va más lejos y ya se empiezan a ver los otros planetas y se va más lejos y se ve la cosa láctea, ¿cómo se llama? La Vía Láctea, y llega hasta lo que es lo conocido del universo, que son, no me acuerdo cuántos, 100.000 millones de años luz, una barbaridad así. Claro, y la idea esa, viendo a la chica al principio, y después te vas allá y piensas, pues desde ahí Dios nos ve. Y desde ahí Jesús vino. Y dice la palabra humilló, dice este pasaje. Se humilló. Claro, Dios mismo se hizo hombre y cada vez va bajando más, como el vídeo ese cuando vuelve. Dios se hizo hombre, murió, y no solo murió, como en la cruz, lo más humillante que había. Hizo ese camino, esa humillación. Entonces, esa visión que él tenía de nosotros desde arriba, no la estimó. El ser el Dios del universo no lo estimó y lo dejó para venir aquí, para salvarnos, para que esos que nos creemos enfermos, o sea, que nos sabemos enfermos, mejor dicho, que reconocemos que estamos enfermos, podamos ser salvos gracias a Él, al reconocer que Él vino aquí a morir y a resucitar por nosotros. El que reconoce eso es hijo de Dios. Aquellos que dicen, no, yo soy sano, no necesito de Él, ese no es hijo de Dios. Y no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Para que todo aquel que en Él crea tenga vida eterna, dice la palabra de Dios. Para eso vino, para que todo aquel que en Él crea tenga vida eterna. Y este es el amor de Dios. Ese amor que Mateo lo logró ver en una mirada solamente. Solo una mirada le bastó para entender ese amor, que de ese Dios dejó todo y se vino aquí. Y ese es el amor de Dios en el cual yo quería que lleguemos a meditar hoy. Esa grandeza de ese amor. Dice Efesios 3, ¿lo tienes? Si no, yo lo tengo, Efesios 3, 18. Para que seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos, nosotros, cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Este es el deseo de Pablo, que podamos conocer
toda la anchura, la altura, la profundidad de ese amor que Él ha tenido por nosotros y que tiene por nosotros, para que seamos llenos de toda la plenitud de Dios. Aquello es inmenso, así como la creación, mucho más todavía es Dios, mucho más grande. Y Pablo dice que ustedes puedan conocer esa profundidad, y este es el deseo de esta mañana. Mateo, un despreciado, un despojo, solamente la mirada de Jesús le hizo entender que le amaba. Y es interesante, claro, cuando uno ve lo que pasa después. O sea, ese atado, ese Leví, pasa a ser un regalo de Dios. Y es uno de los 12 que, según la promesa de Jesús, va a estar juzgando a las tribus y a la humanidad. Ese despreciado va a ser juez. Y claro, nos falta un elemento de los de siempre. La orden fue sígueme y la respuesta fue dejar todo y seguir. Y falta el milagro, ¿no? Por ejemplo, las órdenes de Jesús era vete al estanque, lávate los ojos, y el ciego recobró la vista. Llevad las jarras con agua, llevadlas al maestresala, y las jarras tenían vino cuando cumplieron la orden. A uno que le dio la orden y le dijo ve y vende todo lo que tienes y entrégalo a los pobres, no la cumplió y se fue triste. Es decir, cuando se cumple la orden se desata el milagro. Y aquí falta el milagro, no dice nada qué pasó. Y es que el milagro en este lugar, en este encuentro, es el propio Mateo. Él es el milagro aquí, ese resultado. Hace un tiempo, no sé si lo comenté aquí, hace un tiempo vi un reportaje para aquellos ochenteros que les gusta la música inglesa, U2 o U2, ¿alguien lo conoce? Pues el cantante Bono Vox, es cristiano. De hecho, algunas canciones de U2 son cristianas. Hay una canción que se llama 40, que es el Salmo 40. Y un reportaje que le hacía alguien, por lo visto no era cristiano el reportero, y le preguntaba acerca de sus creencias, y él lo decía abiertamente, le predicó el Evangelio directamente a este hombre, y le pregunta acerca de los milagros. Y él dice, yo no tengo ningún problema con los milagros, yo soy uno de ellos. Y me hubiese gustado que desarrollase, ¿no? No dijo más que eso. A mí me hubiese gustado que desarrollase en qué sentido dice él, yo soy el milagro. Pero hay algo muy interesante. Yo soy fanático de U2 y me regalaron una vez un libro con la historia de ellos. Eran 4 chicos que se juntaron y eran más malos que nosotros tocando. Más malos que nosotros, y eso ya es importante. No sabían nada. De hecho, al bajista lo convocaron porque tenía un bajo, no porque sabía tocar. Y porque tenía pinta de rockero y lo convocaron. Es decir, que eran malitos. Triunfaron, de ser malos, triunfaron. Entonces, uno podría pensar, el milagro es lo que yo he conseguido, ¿no? De ser ese malo, cantante malo, a ser una estrella del rock. Pero no se refiere, se hizo millonario, es socio de, no me acuerdo ahora, no me acuerdo si es por decir Facebook, no es Facebook, no me acuerdo, empresa de ese tipo, es socio, o sea, es un multimillonario, una estrella, pero él no hizo alusión a nada de lo que él tiene, ni a nada de lo que él ha conseguido, sino que él dijo, yo soy el milagro. Y este es el punto con Mateo. Él es el milagro. Y esto quiero que pensemos nosotros también hoy. No está mal
No está mal cuando oramos y pedimos cosas. De hecho, Dios quiere que hagamos eso. Dios dice, pídanme y yo les daré. Pídanme. Está bien. Pero también es bueno reconocer que yo soy el milagro de Dios. Yo soy el milagro de Dios. Siempre pensamos, no, el milagro es que el cojo ande, que el ciego vea. Pero ¿alguna vez te has puesto a pensar, si no hubieses conocido a Cristo, qué sería de ti? A saber. Algunos quizás nos sacó Jesús de una vida plana, como el caso mío. Una vida plana, chata. Hay otros que lo sacó muy de la basura. El milagro es ese. Dios puede hacer muchos milagros en tu vida, en la mía. Que si recibes un dinero, que si te sanas, que si esto, que muchos milagros. Pero el principal milagro eres tú. Tú eres el principal milagro. Claro, muchas veces en nuestra ignorancia, hablo en primera persona, antes de conocer a Cristo, pero aún pensando que existe un Dios, tratamos de ganárnoslo. Ay, yo quiero hacer esto, yo quiero hacer aquello para que Dios me quiera. ¿Qué hizo Mateo para que Jesús lo mire con amor? No hizo nada. Al contrario, hizo cosas malas. Porque Dios nos ama como somos. Yo otro día escuchaba un pastor que se puso a analizar la canción Jesucristo Basta que cantamos aquí, para ver si era bíblica. En general, él concluía que estaba bien la canción, pero él decía, pero lo que no está bien es la expresión tal y como somos nos amó. Pastor, si me está viendo, no estoy de acuerdo con usted. No estoy de acuerdo con él, porque realmente tal y como somos nos amó. Mateo era un ladrón, le robaba a sus conciudadanos, les robaba, los traicionó, era una mala gente y Jesús lo miró con amor y le dijo, sígueme. Tal y como somos nos amó, pero como nos ama, no nos deja tal y como somos, sino que nos transforma, día a día nos transforma si nosotros nos dejamos transformar. Hoy vamos a recordar la Santa Cena, aquel hecho, recordamos la muerte de Jesús. Y este es el pensamiento, el amor que Él tuvo para dejar la gloria celestial y hacer aquel viaje a transformarse en hombre, a dejarse azotar, a dejarse golpear, a dejarse pasar vergüenza en una cruz desnudo y a morir de la forma más humillante que había en ese momento. Ese es el amor tan grande que nos transforma a nosotros en el milagro de ese encuentro. Que el Señor bendiga su palabra.